Hola, ¿cómo se encuentran en el día de hoy, gente? Hoy les vamos a traer otro episodio hablando sobre videojuegos. Hoy le tocan a los videojuegos gacha. Primeramente, si hay alguien nuevo que no sabe qué es un juego gacha, un juego gacha prácticamente funciona con recompensas al azar, donde tú ganas una recompensa pues aleatoriamente. No se desbloquean tan fácilmente, lo que lo hace adictivo. Te hace querer comprar más para conseguir personajes, armas o alguna otra cosa que trate sobre el videojuego. En este caso yo les vengo a hablar sobre Genshin Impact. El juego principalmente trata sobre aventura, es un juego libre que puedes explorar con amigos, jugar con amigos, aunque si bien es cierto que se trata sobre explorar, también tienes que mejorar tus personajes para batallar y lograr completar los desafíos más rápidamente. En este caso hay tiradas que se consiguen mediante pagos o recogiendo recompensas. A través de esto puedes tirar en un banner de armas o en un banner de personajes para sacar dichos personajes y también sus armas. En este caso también funciona aleatoriamente, es decir, que las recompensas no se obtienen fácilmente. Una vez dicho esto, las recompensas son difíciles de intercambiar o de canjear, porque si bien es cierto que aleatoriamente sí se te pueden otorgar, hay un número cierto que al tener tanto número de tiradas o número de suerte, te puede llegar a salir el personaje porque ya está garantizado. Aunque también existe algo que se le llama pity, el cual funciona pues tirando, en este caso, 90 veces para obtener dicho personaje de manera asegurada, aunque también hay posibilidad de que pierdas ese asegurado por otro personaje de la misma calidad, pero al final lo puedes perder y esto lo convierte en una adicción porque prácticamente te obligan a gastar, etcétera. En este caso el juego me parece bastante interesante, ya que pues si bien es cierto que es de aventura, la verdad es que la historia que tiene cada personaje, la historia que se desarrolla en torno al juego y a tu personaje principal, o sea, el personaje de la historia, pues es bastante interesante y atractiva, por lo cual también es un punto a favor de este juego. Existen más otros títulos también conocidos como Zenless Zone Zero, el cual también es un juego gacha, o Honkai Star Rails o Blue Archive, que también son juegos gacha muy populares, pero no del mismo o de la misma calidad de lo que es Genshin Impact. Bien, pues ya hablamos mucho de Genshin Impact, ya hablamos de su historia, sus personajes, lo bueno, lo malo, pero realmente toca llegar a lo importante. Así es, vamos a hablar de Blue Archive. A ver, Blue Archive supera con creces a Genshin, no solo por su historia, sus personajes, el gacha, la jugabilidad, el tipo de farmeo, sin fin de cosas que en las que Genshin se queda muy atrás. Pero, ¿en qué me baso para decir esto? Realmente llevo jugando Blue Archive menos de 4 años, aproximadamente 3 a lo mucho. Y sí, como dije, es un juego relativamente nuevo, entonces realmente no tiene mucho desarrollo hasta la fecha, pero precisamente por ello toca pues darle un desarrollo más a futuro, por lo que tiene mucho más vida, más allá de lo que tenemos ahora. Incluso después de eso podríamos decir que sí, la historia en sí terminó ya, pero siguen actualizándola metiéndole nuevos modos de juego, nuevas historias, nuevos personajes, colaboraciones, etc. O sea, cosa que se ha visto poco en Henshin. No solo porque en Henshin muy pocas veces se llega a actualizar y meter nuevos lugares de exploración, sino que también podemos decir que la historia de Blue Archive es algo innovadora, ya que no solo trata de un personaje central y rodeado de muchos más, sino que Blue Archive te pone en el papel de un profesor, el cual llegó a un lugar desconocido por petición de una de sus alumnas, la cual le pidió ayuda para solucionar sus problemas, que por si fuera poco, al ser todas niñas, y bueno, en teoría niñas, porque son entre 16 y 17 años, estas pues no saben cómo lidiar con las responsabilidades que se las han impuesto en ese lugar, ya que al ser una ciudad academia, guiada y dirigida principalmente por academias, pues podríamos decir que tienen muy poca idea de lo que es una responsabilidad en sí, y precisamente para eso llega el sensei, un maestro el cual su única función, su único deber y su única misión
es guiar a esas alumnas por un camino donde ellas puedan alcanzar sus deseos sin perjudicar a otros. Y hemos visto un sinfín de cosas en la historia que personalmente te podría decir muchísimas. Pero un ejemplo de ello podríamos decir el volumen 3 capítulo del 1 al 4, donde se habla mucho acerca de la política. Porque, o sea, son niñas que están viviendo en un mundo donde ellas mismas lo tienen que guiar, proteger y asimismo lidiar con las responsabilidades que por sí mismas al ingresar a cada academia, que bueno, aparte de estudiar tienen que funcionar como un gobierno autónomo con sus propias leyes, reglas, jurisdicción, todo, absolutamente todo, pues se les hace complejo, ¿sabes? O sea, no solamente hablamos de un mundo guiado por niños, sino también de un mundo que está en constante caos porque realmente un niño no sabe lidiar con responsabilidades de adulto. Y como lo dice el sensei en muchas líneas del juego, es mi deber aquí es guiar a estas niñas a un futuro ideal donde todos podamos vivir en paz, porque esa es mi responsabilidad como su profesor, pero sobre todo como un adulto. O sea, básicamente en este juego estamos hablando mucho no solo de la responsabilidad, no solo de la adultez, sino también de cómo lidiar y cómo saber tratar con personas a las que eres ajeno y no entiendes cuáles son sus problemas, sino que también podemos decir que Blue Archive te trajo una historia muy innovadora a lo que es los gachas. Porque ya nos habíamos estancado en los juegos RPG de historias con un solo personaje principal, rodeado de muchos personajes secundarios a los cuales no se les da desarrollo. Pero en Blue Archive es diferente, porque cada personaje secundario tiene su propia historia, y cada personaje dentro de su propia historia tiene su propio protagonismo. Y de hecho, incluso en algunos puntos se llega a tocar no solo temas sociales como las responsabilidades, la adultez, las preocupaciones, el desarrollo de uno mismo, la política, sino también se llegan a tomar temas de ciencia ficción como lo son divinidades, lo son la física cuántica, viajes en el tiempo, análisis múltiples diversiones, líneas de tiempo alternas, eh, no sé, muchísimas cosas que hasta el día de hoy, yo que juego bastantes RPGs, bastantes juegos, sin duda no he visto en ninguno. Podría poner algún ejemplo de Stay Real de Honkai. La verdad es un buen juego, una historia un tanto confusa, un tanto rara, pero no llega a estar en el mismo puesto que Blue Archive. De hecho, podríamos seguir hablando maravillas de Blue Archive, pero vamos a hablar de lo malo, porque como todo, también tiene puntos negativos. Y el principal punto negativo que yo he detectado, sin dudas, es el gacha. O sea, podríamos decir que el gacha es malo, no solo porque tiene probabilidad de 0.07.6.5 de salirte un personaje nuevo disponible de banner. También podríamos decir que cada cierto tiempo regresan personajes limitados, cosa que le quita exclusividad. Aunque bueno, podríamos tocar ese punto un poco más adelante, hablando de este mismo tema, porque de hecho también tenemos lo que es el Banner Fest, que sin una pequeña explicación sería que el Banner Fest es un banner o un personaje específico cada cierto tiempo, aproximadamente 6 meses, que llega con un doble ratio que para adquirir un personaje nuevo. Pero muchas veces ese doble ratio no se ve reflejado. Por eso existen estudiantes FEST, estudiantes limitadas, estudiantes normales, comunes, globales y estudiantes pues fáciles de obtener, farmeables podríamos decir. Y bueno, hablando de eso mismo, dije las personajes limitadas. Un personaje limitado no necesariamente dura poco tiempo. O sea, sí llega a durar una semana a lo mucho, pero realmente podríamos decir que para que un personaje limitado fuera de Banner Fest, fuera de cualquier otro tipo de rerun de algún banner,
podríamos decir que muchas veces esos banners limitados tienden muy pocas veces a salir. Y en lo personal, yo tengo muy mala experiencia y una muy mala suerte en lo que consta a lo que es los personajes limitados. Porque cuando yo tiré, o bueno, yo que suelo tirar, suelo meterle dinero, que es otro punto negativo, eh, pues te obliga a jugar mucho tiempo, jugar bastante, para poder tú conseguir la moneda del juego. Que ese es otro punto negativo. Podríamos sacar muchísimos, pero pues sí, realmente se resume a la poca posibilidad de obtener personajes nuevos, la constante recarga de dinero real al juego, cosa que puede decaer muchísimo en una adicción extrema a meterle dinero a este juego. Y podríamos decir también que pues el farmeo, la jugabilidad también es un poco mala. No solo porque cada cierto tiempo traen jefes finales o raids, que como yo les digo, que cada cierto tiempo pues tienen un grado de dificultad. Y precisamente por ser difíciles, entra mucho en juego lo que es el meta o el juego o los personajes que son sumamente útiles, pero que son limitados, que son, no sé, tal vez de Banner Fest, que son tal vez personajes difíciles de adquirir para las personas que no recargan dinero, que son free to play, básicamente. Entonces, pues precisamente por este tipo de cosas, podríamos decir que Blue Archive es un juego malo. Por la jugabilidad que pues tienes que tomarte el tiempo, por los personajes que son limitados, que no te puede tocar fácilmente, que podríamos también decir la comunidad misma que suele ser bastante tóxica en ciertos aspectos, un tanto molesta también podríamos decirlo, pero también tiene puntos positivos extremadamente buenísimos. Personalmente yo digo que Blue Archive puede ponerse a la par de Zenless Zero, de Henshin Impact, Honkai Star Rail, eh, pero sin dudas en su tipo, en RPG, en historia, en gacha, en personajes, en desarrollo, en historia en general, podríamos decir que Blue Archive sin duda es uno de los mejores en su tipo. Y ha intentado haber copias, como lo podría decir Project KIB, pero realmente al ser un juego sumamente popular, nuevo, con posibilidad de desarrollo, con muchas cosas a mejorar, realmente se queda corto cualquier tipo de imitación. Entonces, desde mi punto de vista, Blue Archive es el mejor juego. Gacha, RPG, de historia lineal, que juega con muchos factores que son, uf, no sé, tremendamente interesantes. No solo por cosas como un análisis de dimensiones múltiples desde el punto de la física cuántica, sino también la posibilidad de tener, no sé, una versión alterna tuya malvada, ¿sabes? Entonces, desde mi punto de vista, podría decir que Blue Archive es el mejor juego gacha. Claro, también hay muchos otros juegos que yo juego y podría hablar también de ellos, pero desde mi punto de vista, Blue Archive le gana con creces a Henshin Impact o a Zenless Zero. Que sí, claro, como dijo Chucho, cada uno tiene puntos positivos, negativos, pero al final de cuentas, un juego que tiene más puntos negativos que positivos realmente no es un juego. No se disfruta y tiende a aburrir. Al menos ese es mi punto de vista. Bueno, en conclusión considero que Genshin Impact es un buen juego debido a su jugabilidad y a sus historias que contiene. Si bien es cierto, están llenas de incógnita, la jugabilidad en sí es muy variada, puedes estar explorando todo tu mundo sin que nada te importe, las misiones las puedes dejar a un lado, es decir, que los puedes hacer incluso acabando la misión principal o todo lo que sigue después. Incluso lo puedes dejar todo al final. Las misiones de personajes, si bien es cierto, no se relacionan generalmente con las misiones principales, una que otra sí está ligada con ello. Por lo que algunas de las misiones sí te verás obligadas a hacerlas. También en concreto el juego está diseñado para que no estés tan obligado a verte en la necesidad de gastar dinero en él, debido a su sistema también de recompensas en el cual al tú no poder llegar a obtener algo, existe un pity que prácticamente se va acumulando y puede llegar a obtener algún personaje, arma o cualquier cosa que quieras, incluso hasta mucho después.
es decir, cuando vuelva un personaje o en caso contrario, para obtener